compartiendo acerca de el balido de la oveja. Ese era el título del tema anterior, y yo no había entendido qué relación podía tener uno con el otro hasta leer hace un momentito un pasaje de este tema. Le pido por favor que busque Santiago capítulo 4, que hagamos una lectura preliminar ahí, luego que oremos y que ya podamos compartir la palabra. Amén. Santiago capítulo 4, versos 8 al 10. Leamos por favor, ahí lo tiene en pantalla o puede buscarlo en su Biblia. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, dice, y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una palabra a resaltar dentro de esta lectura, o una frase, es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Por favor, acompáñenme a orar. Cerremos nuestros ojitos. Demos gratitud al Señor, démosle acciones de gracias. Si usted, hermano, percibiera en los ambientes alguna oposición, si algo quisiese impedir que usted recibiera la palabra del Señor en su corazón, si entendiera que hay algo que está adversando, tome autoridad esta mañana y en el nombre del Señor Jesucristo reprenda o pídale a Él que de su voz salga la reprensión, de su boca la reprensión, su voz de mando, para hacer inoperante toda obra del enemigo. Papito lindo, delante de ti estamos esta mañana, agradecidos contigo, Señor, porque nos has permitido el privilegio de alabarte, de exaltarte, de glorificarte, de darte honor, Señor, de proclamar tu nombre, de anunciar, Señor, que tú eres el Dios vivo, el único Dios, el Dios verdadero, y que fuera de ti no hay Dios. Padre de gloria, te suplicamos, toma el control de los ambientes espirituales, reprende toda obra del adversario y danos un tiempo propicio para recibir en nosotros, Señor, la ministración de la buena semilla, que es la que nos hace fructíferos, Señor, en todo. Gracias, papito lindo, te damos por tu palabra. Creemos, Señor, que nada impedirá que esa revelación, Señor, que tú enviaste desde los cielos, ese rema de vida, nada impedirá que se instale en nuestro corazón y que podamos dar fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, es un deseo del Señor que nos acerquemos a Él. Mire, han transcurrido ya 31 días, incluyendo el día de hoy, de este año 2021. Y uno podría pensar hacer una evaluación inicial, un inventario preliminar de cómo ha estado su relación con el Señor estos 31 días de este año, que no pinta nada fácil, aunque sabemos que el Señor nos librará de cualquier obra del enemigo, pero pinta un año difícil. Un año que se está pasando más rápido que el anterior. Lo comenté en el servicio anterior y lo comento en este servicio, de que aún físicamente, como un fenómeno natural, se había anunciado que este año iba a ser más corto por la manera en la que la Tierra está girando alrededor de su propio eje, y más corto en función de cómo la Tierra se está trasladando alrededor del Sol. Entonces los tiempos aún naturalmente se han acercado. Se han acortado, si hiciéramos ese inventario inicial,
nosotros sabríamos qué tan cercanos hemos estado al Señor estos 31 días que van de este año. Qué tanto le hemos buscado, qué tanto nos hemos apegado a Él, que podremos evaluar si nuestra búsqueda ha sido perseverante, ha sido constante o ha sido de repente muy dispersa, de repente muy poco continua. Y no estoy hablando de nuestra asistencia a la iglesia, estoy hablando de nuestra intimidad con el Señor, de nuestra cercanía al Señor, porque el Señor anhela, porque Él así lo quiere, porque Él, hermano, nos busca y por eso nos llama y nos exhorta a acercarnos a Él. Mire, Santiago, escribiendo esta carta, pues es una carta a la iglesia, da el consejo: acercaos a Dios, porque Él tiene una plena convicción, y es de que si nosotros nos acercamos al Señor, el Señor no dejará de cumplir su palabra y Él se acercará a nosotros. Ahora, acercarnos al Señor debe ser de una manera correcta. Mire, así lo recomienda este hombre de Dios. Dice: acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pero dice: pecadores, limpiad las manos. Y luego dice: y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí por lo menos hay dos maneras o dos cosas que deberíamos de hacer para acercarnos al Señor. Si cometimos alguna falta, si cometimos algún error, si hemos cometido alguna iniquidad, que es un nivel muy alto de pecado, o una transgresión o pecado como tal, es necesario limpiarse de ello. Y aquí está hablando de pecados quizás no de intención, no de omisión, sino pecados de hecho, porque los hechos se hacen con las manos. O sea, las obras, las manos representan nuestras obras, y entonces limpiarse de un pecado de hecho es lo que dice Santiago acá que debemos hacer para acercarnos al Señor. Si alguien pecó, tiene que limpiar sus manos. Y si alguien, su ánimo es doble, recordemos que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo es el que tiene doble alma, que se mueve en diferentes alientos. O sea, en un momento puede tener una actitud y al instante siguiente tiene una actitud diferente. Su forma de pensar, su forma de caminar cambia muy, muy rápido. Los de doble ánimo pueden tener esa conducta porque hay algo en sus corazones. Y entonces el llamado es a purificar los corazones. El que pecó, que se limpie, que limpie sus manos. El que tiene una doble actitud, una doble alma, que purifique su corazón. Fíjese que yo me pongo a pensar en lo siguiente. Cada vez que yo me refiero a los de doble ánimo, me recuerdo de Dídimo. ¿Quién es Dídimo? Ese sobrenombre le dieron a alguien que nosotros conocemos como Tomás. Y conocemos a Tomasito, a Tomás, porque nos recordamos de repente de un dicho popular, como dice Santo Tomás, dicen algunos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Entonces Tomás es aquel apóstol de nuestro Señor Jesucristo que cuando el Señor se manifestó resucitado, él quería meter sus dedos en las llagas del Señor Jesucristo. Y de ahí el dicho, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Cuando el Señor se le manifestó, le mostró sus llagas y le dijo que metiera entonces sus dedos ahí. Pero tenía por sobrenombre Dídimo, y Dídimo quiere decir doble alma. Entonces alguien de doble alma es alguien que duda, que su fe es inconstante. Necesita purificar su corazón.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, todo esto que se describe en lo último que leí es una actitud de ir al Jordán. Es una actitud de hacerse humus. La palabra humildad viene de humus. Y el humus es una sustancia que se forma cuando, por ejemplo, las hojas de los árboles, las ramas de los árboles, los frutos de los árboles caen al suelo. Y ahí en el suelo son meteorizados, son convertidos en algo muy, muy pequeño. Pero no por ser pequeño deja de ser importante, porque todo aquello que cayó del árbol y se hizo humus, se hizo pequeño, va a servir para nutrir el árbol y hacerlo crecer. Entonces, una buena actitud, hermano, una actitud humilde delante del Señor va a permitir una exaltación, pero no nuestra, de nosotros mismos, sino que sea el Señor el que nos exalte. Vea lo que estoy de alguna manera trasladando, pero es por la siguiente razón. El Señor nos anhela cerca de Él. El Señor nos quiere en su presencia. Por eso creo que debemos atender al consejo, acerquémonos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Amén. Aleluya. Vea, hermano, qué tan cerca podemos estar del Señor. Hubo un hombre que por orden de Dios se acercó al Señor. El Señor le dijo que iba a estar en un monte llamado el monte Sinaí, y lo llamó a ese lugar. Aquel hombre subió al monte Sinaí y alguien le acompañó. Ese hombre se llamaba Moisés y el hombre que le acompañó se llamaba Josué. El pueblo se quedó en el valle. Josué le acompañó hasta la mitad del monte, pero Moisés subió hasta la altura de los montes y ahí tuvo un encuentro con el Señor personal. Y fue tal la gloria que vivió en ese monte que cuando bajó de aquel lugar, el rostro de Moisés resplandecía. O sea, se acercó al Señor, estuvo en la presencia del Señor. Ahora, hermanos, nosotros no nos acercamos al monte Sinaí. Nosotros nos acercamos a un mejor monte. El mejor monte se llama el monte de Sión, el monte de Dios. Aleluya. Hermano, lo digo de otra manera, podemos acercarnos ahora confiadamente al mismo lugar de su presencia manifiesta. Recuerde que en el tiempo de Moisés se construyó un tabernáculo. Ese tabernáculo tenía 3 lugares. Tenía el atrio, tenía el lugar santo y estaba un lugar muy reservado, un lugar muy privado, y ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo muy pesado. Nadie más que el sumo sacerdote que estuviera en ejercicio, en funciones, podía entrar una vez al año al lugar santísimo y tenía que entrar por debajo del velo. Y recordará usted que ese sumo sacerdote en sus vestiduras sacerdotales tenía que llevar unas campanillas bordadas en el borde del manto. Y mientras él estaba presentando el incienso en la misma presencia del Señor, aquellas campanillas hacían sonido. Y entonces se sabía que el sumo sacerdote estaba aún vivo y que la adoración que había presentado había sido agradable delante del Señor. Si esto no era así, el sumo sacerdote moría y lo tenían que sacar de aquel lugar porque nadie más podía entrar al lugar santísimo.
¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. Y dentro del cofre, dentro del arca del pacto, habían 3 cosas. Estaba el pan, el maná que descendió del cielo, que representa al Señor Jesucristo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que representa el Espíritu Santo, y estaban las tablas de la ley que representan al Padre. En esa urna, en esa arca, en ese cofre, en el arca de la presencia, estaba el Dios Altísimo, estaba su presencia manifiesta, y el que estaba o el que entraba a la presencia, si no estaba preparado, estaba o quedaba fulminado. Ahora, en este tiempo, nosotros podemos entrar, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. En aquel tiempo, el sumo sacerdote, y una vez al año, con el riesgo de morir. Leamos Hebreos capítulo 10, verso 19 al 21. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La lectura sigue, pero la voy a dejar un momentito hasta ese punto, solo para enfatizar algo. Hermano, en este tiempo, por gracia, nosotros podemos entrar a la misma presencia del Señor. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Si hacemos inventario, 31 días de un año muy corto. Se han pasado muy rápido estos días. ¿Qué tanto nos hemos esforzado para acercarnos al Señor? ¿Qué tanto hemos perseverado? Si no lo hemos hecho, estamos a tiempo, porque el Señor nos quiere cerca y nos quiere en su misma presencia, en su lugar santísimo. Por eso el Señor Jesucristo derramó su sangre y su cuerpo fue herido, pero se abrió el velo que nos da acceso. Hay un camino vivo y santo a la misma presencia del Señor. No desperdiciemos esa oportunidad. Podemos acercarnos y debemos hacerlo también, ya lo vimos en un verso anterior, de la manera correcta, pero también de esta manera que lo describe este verso, el verso 22. Dice Hebreos 10, 22: acerquémonos con corazón sincero. Allá decía, limpiando nuestras manos de pecado. Dice, en plena certidumbre de fe. Allá decía, purificados los corazones para los de doble ánimo. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? Recuerde, el tema para este servicio es el trono de la recuperación. Ese es el tema. Pero vamos siguiendo una secuencia. El Señor nos quiere cerca. ¿Qué tan cerca? Pues en su misma presencia. Por eso se nos abrió un camino nuevo y vivo al mismo lugar santísimo. Pero debemos acercarnos bien, correctamente. Creo que me fui a otro pasaje, ¿verdad? Pero regreso, no hay problema. Estábamos ahí, Hebreos 10. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Hay alguna versión donde quizás, no donde quizás, sino donde dice, acerquémonos genuinamente. Acerquémonos con un corazón verdadero. Pero esa palabra, acerquémonos, que se traduce acá de esta manera, es una palabra que también significa adoración. Adoremos. Si tenemos, hermano, un camino vivo y santo a la misma presencia del Señor, entonces que nuestra intimidad sea tal que cuando venimos a Él, le adoremos. Apeguémonos a Él y démosle una adoración verdadera, genuina, de corazón sincero.
una adoración que refleja la fe que tenemos a Él. Nos acercamos a Él creyendo, hermano, debemos adorar al Señor creyendo que Él está, creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le aman y de los que le temen. Mire, cuando venimos a la iglesia y es el tiempo de la alabanza y la adoración, hermano, es una oportunidad que no deberíamos de perdernos. Mire, cuando se hace la convocatoria para cada servicio, porque el formulario que se envía es una convocatoria para venir a los servicios, para poder congregarse. Tiene una finalidad, tiene un propósito, incluso tener el formulario, llenarlo y que queden registros de los que se inscribieron, cuándo se inscribieron, cuántos se inscribieron, quiénes se inscribieron. Es para tener un registro, un respaldo de que se está cumpliendo con lo que en este momento se está demandando. Pero ese formulario es una convocatoria que todos, hermano, al recibirla deberíamos inmediatamente inscribirnos. O sea, si ya propusimos en nuestro corazón asistir, pues la llenamos inmediatamente. Aleluya. Pero debemos llenarla y debemos acercarnos, hermano, pues con la intención de adorar al Señor. Mire, están puestas las sillas para quienes se apuntaron. Entonces, hermano, no deberían de haber el día de hoy sillas vacías, porque tal vez alguien dejó de venir, porque alguien se apuntó y finalmente no vino. Bueno, pero entonces venimos al servicio y que ahora dura menos, hermano. ¿Cuánto? 1 hora y cuarto, a excepción de cuando se me pierde el reloj. Pero media hora de alabanza y de adoración y no la perdemos. Si es la oportunidad, hermano, de acercarnos al Señor con ese corazón genuino, con ese corazón verdadero, es el momento de adorar al Señor de verdad, pero con la confianza de que Él está, de que el Señor está, de que Él es real. Porque, hermano, mire, podemos decir, voy a ir a oír un mensaje, a ver qué va a decir el hermano. No, nosotros no venimos a ver qué mensaje se le ocurrió al que va a predicar. Venimos a escuchar qué palabra salió de la boca de Dios y que es vida para nosotros. Y venimos a adorarle, creyendo de verdad que Él está, que Él existe, que Él es real, que Él es el mismo yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, que Él es el mismo yo soy que hermano, envió sobre Egipto las 10 plagas que trajeron como resultado la liberación de Israel de aquella esclavitud, que Él es el mismo yo soy que abrió el mar y que el pueblo de Dios pudo pasar por calzada, por lugar adecuado, por en medio de un mar impetuoso, que Él es el mismo yo soy que detuvo el Jordán cuando los sacerdotes llevando el arca se pararon en medio del Jordán y el río se detuvo como un montón. Ese mismo yo soy está aquí. Amén. Y si le adoramos, debemos adorarle con corazón sincero y con la fe, la certidumbre de fe, la confianza de que Él es el mismo y que no ha cambiado y que Él es el hacedor de todo lo que existe. Además de ello, dice que debemos acercarnos purificando los corazones de mala conciencia. Lo que aquí habla como mala conciencia, hermano, significa también perversión. Uno debe venir al Señor con un corazón que no es perverso, que no está contaminado, que no está confundido, que no está lleno de huesos que son corrupción. Corazón sincero, una fe que no se quiebra, un corazón puro y lavado, dice, los cuerpos con agua pura.
tenemos ese libre acceso a la misma presencia del Señor. ¿Y sabe quién es el más beneficiado de acercarse a la presencia del Señor? Nosotros. Fíjese, voy a regresar a la diapositiva de inicio donde está el título. Esa ilustración que puse ahí yo la recorté, pero es una ilustración donde están haciendo, que es parte de un estudio que hicieron del Apocalipsis. Y lo que estaba mostrando era cómo los 24 ancianos que están sentados en tronos y que rodean al Señor allá en los cielos, vienen y dejan sus tronos y se quitan sus coronas y las ponen delante del Señor, rindiendo sus coronas delante del Señor. Eso es lo que ilustra esto ahí. La ilustración que aparece en la siguiente diapositiva, yo también la recorté. Pero si la pusiera toda, y creo que puedo hacerlo, déjeme ver. No, ya no la puedo. Hermano, pero esa ilustración mostraba ese escenario donde está el trono del Señor y están los 4 seres vivientes y están los 24 ancianos y están los millones y millones de ángeles rindiéndose delante del Señor y diciéndole: santo, santo, santo. Hermano, el Señor en los cielos tiene quien le adore. Amén. Y jerarquías espirituales de diferente nivel. Esos 4 seres vivientes que describe el Apocalipsis son entidades espirituales de alta jerarquía. Y los 24 ancianos sentados en su trono son entidades espirituales de una alta jerarquía. Y dentro de los millones y millones de ángeles hay serafines, hay arcángeles y hay ángeles. Y todos en los cielos se rinden al Señor y le dicen: santo, santo, santo. Ahora, si Él tiene quien le adore en los cielos, necesitará de que alguno se recuerde de que en el cantón Tonalá de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, en la subida hacia la escuelita Ramón Gramajo, hay una iglesita donde apenas caben unos pocos. Necesitará que alguien venga a ese lugar y que todavía se ponga y se siente en su lugar con una soberbia y una altivez muy grande, como si el Señor necesitara de él. Yo creo que no. Sin embargo, hermano, el Señor se agrada con los de corazón sincero. Teniendo Él quien le adore, nos escucha a nosotros cuando nos presentamos delante de Él. ¿Quién gana, hermano, al acercarse al Señor? Nosotros vamos a ser los beneficiados, porque vamos a estar en su misma presencia, y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si alguien tiene muchos motivos de tristeza o de angustia, en la presencia del Señor eso puede ser cambiado. Aleluya. Y nuestra tristeza puede ser cambiada en alegría. Aleluya. Nuestro llanto en gritos de júbilo. Bendito es el Señor. Nosotros ganamos al venir a su presencia. Gloria a Dios. Ya me pasé otra vez a Santiago 4. O creo que perdón. Bueno, estábamos en Hebreos. Mejor voy allá de nuevo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Gloria a Dios. Acerquémonos. Hay bendición para nuestras vidas.